Eh, Muy bien, ya se está grabando la sesión. Me comentaba Luisa que tiene alguna inquietud. Sí, profe, es con el punto de horario. Es Sí, que al hacer el ejercicio, yo no sé si lo hice bien, lo hice con buscar H, pero sí, entonces me aparece en cero, no sé por qué. muy bien. Ya lo miramos. Espérate a ver si puedo compartir. Sí, por favor. No, Profe, está aún la opción para compartir. No no está la es, opción. Ya la no. habilitamos. Permítame un segundito. Listo, ya está habilitada la opción para compartir. Entonces muéstranos a ver cuál fue la dificultad que tuviste. Ajá. Dice, dale, ubícate ahí en la asignatura, dale doble clic o llama FX, muy bien. Dice que el valor que estás buscando está en B6. ¿Qué valor aparece ahí como valor buscado? Es que no alcanzamos a verte bien. Ella está buscando la casilla en B6, la que profe. está parada, profe. B6. No, tú tienes que ubicarte es en donde dice el día, es decir, B4. Ese es el valor que tú estás buscando. Entonces tú te ubicas ahí en B4. La matriz, entonces, es toda la selección desde B8. Ahí, pero la tabla está, esa tabla está corrida. Profe, qué pena. Uno también tiene que buscar la hora, ¿no? No, ese es el indicador de la fila. Entonces, espera, dile cancelar porque es que la tabla está corrida lo de lunes, martes y miércoles, jueves y viernes. Por alguna razón se te metió una fila ahí. ¿Sí, sí estás viendo que se te desplazó? ¿Sí te das cuenta que hay una fila que te está sobrando ahí? Mira, les voy a... Si te estás dando cuenta que aquí hay una fila que no debería ir. Lo que la profe trata de decirte es que los días de la semana tienen que ir junto a la hora, en la Junto a misma, la hora. fila. Algo pasó ahí en la tabla porque se te modificó esto. No, se te desplazó. Selecciona eso y bájalo. Muévela, exacto. Y borra, bueno, ahora sí borra esa línea. Toda la fila. Muy bien. No, pero te sigue corrida. Mira que la hora debe ir aquí arriba y te faltó la hora 13. Creo que esto tiene hora 13. Sí, Sí, señora, sí señora. tiene. Listo. Entonces, ahora ya tienes la tabla como es. Volvamos nuevamente a buscar. El valor buscado, entonces, es el día. Ese es el valor que yo estoy buscando. ¿En qué matriz? Entonces, es desde la posición B8
hasta la posición G22, creo que es. O selecciónala todo, si está bien. Muy bien. Ahora, en el indicador de fila, yo voy a utilizar el valor que hay en la hora. Entonces, donde dice indicador de fila, borra eso y ve a lo que hay allá donde dice hora, es decir, B5. ¿Sí? Más 1, colócale más 1 y ahorita les explico por qué. Dale a aceptar. Y ahí, entonces, verifiquemos. El miércoles a la hora 10 aparece SID2. Cambia, por ejemplo, a viernes. Allá arriba en día, cambia a B de viernes. A la hora 10, pues te va a dar ¿seleccionaste? B10 o cualquier otro día. No, selecciona lo de la lista, de la flechita. ¿No te deja seleccionar? Algo te pasó ahí con el ejercicio porque si no te deja seleccionar, algo pasó ahí. ¿No te está dejando seleccionar? Luisa, tienes el micrófono apagado. Ah, qué pena. No, no me deja. O sea, le doy aquí seleccionar y no me deja, no sé por qué. Mira, si quieres, te voy a compartir el ejercicio como es. Ah, ¿dejo de compartir? Sí, por favor. Entonces, mira el ejercicio como es. Aquí en esta celda hay una validación de datos donde están de lunes a viernes, lu, ma, mi, ju y vi. Entonces la idea es que tú selecciones cualquiera de esos días y selecciones una hora del horario, ¿sí? Entonces, si yo vengo el día miércoles a la hora 5, debe aparecerme neuromarketing. O si selecciono el jueves, pues libre y así sucesivamente. Entonces les explicaba que esta hora, este indicador de hora es el que está aquí presente. ¿Sí o no? Por eso dice que hay de la hora 1 a la 13. Pero en realidad, ¿cuántas filas tiene mi tabla? Entonces la voy a colocar aquí al lado para que podamos identificar. Mi tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13 y 14 filas, ¿sí? Lo que la fórmula o la función me pide es el indicador de filas, no la hora.
Por eso, cuando yo planteo aquí la función buscar h, le digo, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? Lo que aparece aquí en mí. ¿En dónde lo estoy buscando? Lo estoy buscando en esta matriz, pero estoy seleccionando toda la matriz, desde los títulos de estas columnas. Ahora bien, él me está diciendo que le escriba el indicador de filas, pero como esto es un ejercicio que está variando tanto en el valor que yo estoy buscando como en el horario, entonces yo tomo este dato de hora y le sumo 1 para que ahora sí se nivele tanto la hora como el valor buscado, como en este caso el indicador de la fila. Y le doy falso para la coincidencia más exacta. Entonces, a pesar de que aquí la hora diga 5, como yo le estoy sumando un 1, él me está mostrando como indicador de fila el 6. Y si yo me regreso, pues es el mismo 5 que tenía ya, de la hora. Entonces, Profe, una vez la matriz no se fija. como no voy a arrastrarla, Ok. no la necesito sino para ese dato, entonces no hay necesidad de fijarla. Entonces, fíjense que por eso, cuando yo selecciono allá el día mi a la hora 5, me aparece neuromarketing, porque sí es en verdad la hora, pero lo que yo hice fue sumarle un 1 para que el indicador de fila se aumentara y quedara en el 6, que es el que le corresponde. ¿Sí es claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Hacía falta esta partecita del +1. El más 1. Sí, profe, gracias. Ok. Gina, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señora. Dime. Profe, respecto con la guía 7 en proveedores, es que... Guía 7, espérate a ver si la tengo abierta acá. Sí. Guía Proveedores, 7, profe. proveedores. Proveedores. Muy bien. Cuéntame. El número por... ¿El número qué, perdóname? Espérame un momento, profe. Bueno, mientras Gina está por allá revisando este ejercicio, tengo unos proveedores, tengo un periodo 1, 2, 3, 4 y me pide calcular el promedio. Entonces simplemente cojo la función promedio y tomo estos 4 periodos y obtengo el promedio de cada uno de estos proveedores. Si quieres, cierra el micrófono para que no nos genere ruido. Entonces aquí tengo el promedio de cada uno de ellos. Y me piden que de acuerdo al dato que está aquí, darle una calificación. Pero esa calificación está aquí en la tabla de abajo. Tengo una calificación insuficiente, regular, bueno y excelente. Es decir, tengo 4 criterios para calificar. Como tengo 4 criterios, ¿cuántos sí necesito? Necesito 3 sí anidados. Y empezar a plantearlos de acuerdo a estos rangos. Entonces vamos a plantear acá. Si el valor que hay aquí es menor o igual, perdón, menor 2, que es el primer tope de ese rango. Si eso es verdad, entonces colóquele insuficiente. Es decir, colóquele esa posición de celda y lo voy a fijar. Fijar.
ese dato. Bien. Pero apenas llevo ese insuficiente. Entonces ahora vuelvo y juega. Profe, ¿no faltó la I? Perdóname. ¿No faltó la I? La I. No, porque estoy tomando el tope de arriba. Estoy tomando en este caso, comparando con 2. No necesito hacer entre 0 y 2, porque yo estoy diciendo todo lo que esté por debajo de 2 es insuficiente. Ok. ¿Sí? Ahora, si este valor, perdón, ahora es menor o igual a 3, que es el siguiente tope. Si eso es verdad, ahora colóquemele este dato que es regular. Y ese dato también lo voy a fijar. Y sigo revisando. Si ahora este dato es menor o igual al siguiente tope que es 4, si eso es verdad, colóqueme el siguiente dato que en este caso sería bueno y lo voy a fijar. Y ya como no me quedan más opciones, pues si no es insuficiente, si no es regular, si no es bueno, por obvias razones va a ser excelente. Entonces lo voy a fijar y empiezo a cerrar paréntesis. 2 hasta que quede el paréntesis en negro. Y le doy Enter. Entonces, fíjense que la persona tiene un promedio entre 4, un promedio de 4.3. Este 4.3 está en el último rango, por lo tanto es excelente. Si yo arrastro, porque ya dejé fijas las posiciones, entonces él me va a verificar. 4, exactamente 4, es un promedio bueno. 3.5 también está dentro del rango entre 3 y 4, por lo tanto es bueno. 3.3 también es bueno. El 3 solo es regular, porque está aquí en este punto. Lo mismo el 2 está aquí en este tope y es insuficiente. Regular, regular, 1.5 es insuficiente y los otros son buenos. Entonces, de esta manera yo puedo plantear con funciones cianidadas esas opciones de rango. Ahora lo que me piden aquí es que diga cuántas veces aparece la palabra insuficiente en este rango. En este caso voy a utilizar ¿cuál es el rango? Este que está acá. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es el dato que hay aquí. Ahora sí debo fijarme que este rango esté fijo, arrastrar. En este momento tengo dado mi teclado, por eso me toca hacerlo de manera manual. El rango y arrastro para completar. Entonces él dice que hay 2 veces la palabra insuficiente. Aquí hay una y aquí hay otra. Que hay 3 veces la palabra regular. Regular hay 1, 2 y 3. Que está 5 veces la palabra bueno. 1, 2, 3, 4 y 5. Y una, la palabra excelente. ¿Sí es claro?
Sí, profe, sí, señora. Entonces, profe, en lo de valor máximo, valor mínimo y eso es con base al promedio, ¿sí? Ajá, así es. Profe, ¿ese valor más frecuente es solo con el promedio o con toda la tabla? ¿En dónde? En ese mismo punto, pero donde dice valor más frecuente. En el promedio. Y número, Aquí decía N, número de ¿qué? De registro. De registro. Es el mismo número de proveedores, o sea, ¿cuántos proveedores hay? Con una función contar. ¿Cuántos proveedores hay? Hay 11. Entonces, con un contar o contará te da el dato de número de proveedores. profe, pero ese valor más frecuente pide datos y grupos. O sea, no lo sé con frecuencia, ¿sí? Con la función frecuencia. No, Es con la con moda. el moda.1. Ah, Es el con que moda. más se repite. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos ahora con Diana, cuéntame. Bueno, yo tengo varias preguntas, profe. Ujú. ¿Cómo presenta acá? ¿Vas a compartir? Sí, señora, pero no sé cómo. Ahí arriba, al lado del micrófono, está un cuadrito con Sí. una flechita hacia arriba. Ahí ya estoy presentando, ¿sí? Ahí ya vas a empezar a presentar. Listo. Esto es de la guía 6, Ajá. del taller 6. Cuando acá tú nos pones que buscar sueldo mínimo, ¿es del sueldo... Ay, ¿qué dice? ¿Es del sueldo final o del sueldo de acá, profe? Del sueldo, del sueldo. Entonces, todos los que diga sueldo, digamos sueldo O sea, total de entonces, sueldos. no, es igual. Sí, en la parte de arriba sumar sueldos de Samsung, sueldo final mínimo. Ah, bueno, hasta sumar sueldos del Samsung 6 es con sueldos. Ok. Y si es... luego sí es el final, el mínimo del final. Ok, listo, profe. Profe, la parte de abajo de buscar sueldo de... No, Diana, devuélvete, eso ahí. Buscar sueldo de... Ahí también va en el... Fernando Adonis. Entonces ubícate donde está primero Fernando, al lado de Fernando Adonis. Ahí. Es con una función buscar B. Y lo único que tienes que tener presente es así como lo está indicando tu compañera. El valor buscado es donde está la palabra Fernando Adonis, ¿sí? L6. Y la matriz arranca desde nombres y apellidos. Sí. El indicador de columnas, entonces como estamos hablando del sueldo, es el 4. Pero sería el 2 entonces. Sería en este caso el 2, muy bien. Ah, listo. Y ya es falso. Y ya es falso. Ahora bien, si tú dejaste fija la matriz, puedes arrastrar y automáticamente te trae el sueldo de todas las personas. Sí, es que teníamos esa duda porque no sabíamos si era el sueldo final o del sueldo de... Sueldo. Sí, Esto, profe, una duda. Ahí mismo donde dice el total de sueldos, ¿es total de sueldos también del sueldo solo? Sí, señora. Ah, bueno. y bueno, hagamos la otra. Ay, aceptar. Y de estados. Sí. Acá, ¿cuál era la pregunta? La de la gráfica. Si así era correctamente hacer la gráfica. Sí. Hacemos en base a esta de la parte de En base a registro. esa parte, sí, señora. Ok. Y no sé si te acuerdas. Ahí quédate un momentico, allá donde está el 33%. En algunos compañeros que revisé, utilizan la función promedio.
y hay una confusión entre promedio y porcentaje. Tú lo tienes muy bien porque ahí dices porcentaje de superficie. No se vayan a confundir con el promedio, entonces hay que tener cuidado en esa parte. Ustedes lo tienen muy bien ahí. Listo. Profe, ¿te hago las preguntas de la otra guía o esperamos a ver si... Permíteme un segundito, un segundito. Qué pena con ustedes la interrupción, qué pena así tan brusco, pero si les contara la tragedia que hay en estos momentos. Afortunadamente no es en mi familia, pero es en una familia muy cercana. Papá, mamá e hija con UCI, con COVID, dos en UCI y la niña está angustiadísima. Qué pena con ustedes. Muy bien, entonces cuéntenme ahora sí de otra pregunta, de otra inquietud. Profe, ahí es solo como una cosita chiquitica, que es lo mismo de siempre, si es poner mayor o igual o solo mayor, porque dice que en promedio superior a 14 y en la mayoría de Excel superior a 14 también. Entonces ahí lo puedes, digamos que en este ejercicio pues no está siendo muy puntual que sea superior e igual. Entonces como dice solo superior, pues está bien dejarlo solo mayor. Y el otro, lo mismo en el promedio. En la materia sí ya me está diciendo puntualmente que es Excel. Excel. Ah, vale, profe. Ya creo que eso es todo de la guía 6, profe. Bueno, señor. Profe, yo tengo una pregunta. En Estados del Norte de la gráfica que hay que hacer, yo hice una gráfica de columnas, ¿hay algún problema con eso? No, la gráfica no. Digamos ¿Puede ser que cualquiera? puede ser cualquiera.
Gracias. Sí, señor. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado acá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en este ejercicio, esto ya es la guía 7. Es Sí. exactamente lo mismo. No sabemos si poner mayor o igual a 100, porque digamos, si no especificamos que es igual a 100, en esta parte de matemáticas nos da falso, porque ninguno dice que es igual, solo los pusimos que es mayor. Entonces no sabríamos si le agregamos esa parte de igual ¿En dónde? Cuéntame, ¿en dónde? ¿En dónde? en todo. Nosotros pusimos la ¿En qué punto? ¿En qué punto? exámenes de admisión, examen de admisión. Es que Diana solo se ve la guía 6. Sí, se quedó ahí congelada. Ay, ¿y cómo hago para cambiar? Creo que tienes que dejar de compartir o compartir diferente, solo la guía 7. Sí, porque de pronto estás compartiendo solo Ajá. pantalla. Qué pena, me atropelló la tecnología. Por eso yo dije, ¿a dónde? Cuéntame. Perdón. Tranquila. Bueno, nosotros usamos la función sí con y Ajá. y nos da todo menos este. Este nos queda en falso porque hemos especificado, porque el enunciado dice que son mayores a 100. A 100. Por eso Pero, nos queda este en falso. no, pero si es mayor, a ver. Como este 100, o sea, si usáramos el igual, me Tengo que daría poner una igual. respuesta. Pero por eso queríamos saber si toca obligatoriamente por el igual, como el ejercicio solo especifica que son mayores que 100. Sí, pero Entonces no ahí sabemos si era una trampita o si hay que ponerle el no. igual. No. Vuelve, ubícate en la fórmula. Dice, si lo que hay en C20 es menor a 100, pero es que, a ver, si lo que hay en C20, que es el dato de matemáticas, es menor a 100, ¿y a dónde dice que es menor a 100? En el enunciado para el primer punto que es NA. NA es que ninguno pasa. Es que mira, ya sé qué fue lo que pasó. Lo que ocurre es que ustedes tú estás tomando de C hasta A, porque lo primero que estás pidiendo que cumpla es NA. Pero acá al final lo específico sea. No, pero ya le da un análisis diferente a la fórmula. Porque es que mira, si empecemos que tienes 4 opciones, que sea AC, que sea M, que sea E y que sea NA, ¿cierto? Tienes Sí. 4 respuestas. Si son 4 respuestas, yo necesito 3 sí anidados. Y tú ya le estás poniendo 4. Ya no necesito tanto sí. Porque el primero termina ahí, el segundo, el tercero. Y hay una parte ahí de la condición falsa que queda perdida, por eso te está dando esa respuesta que él mismo se está perdiendo. Si ves que por eso coloca falso, porque te falta al final cerrar esa opción. Mira, párate en el último sí. Ahí. Ahí en ese AC debe estar diciéndote valor sí verdadero. Y después del punto y coma, ¿qué hay? No hay nada. Entonces, es por eso te está colocando la palabra falso. Entonces, por eso te está sobrando ese último sí. Entonces, si el aspirante no pasó ninguna de las partes, es porque no, a ver, dice el enunciado, ahí no tiene nada que ver que sea el mayor o el menor o el estrictamente menor o igual. Para pasar, ¿cuánto necesito yo? ¿Qué es lo que yo necesito para pasar? 100 puntos. 100 ¿cierto? puntos. Entonces tú estás diciendo,
Si el aspirante sacó menos de 100 en los dos, listo, no pasó. ¿Listo? Si el aspirante sacó menos de 100, pero... Menos de 100 en estadística. En estadística, pero sacó más de 100 en matemáticas, saca E. Ajá. ¿Listo? Si el estudiante sacó menos de 100 en matemáticas y sacó más de 100 en estadística, póngale M. Borra ese último sí. Y deja ¿Solo el sí? C. Todo lo del sí y deja solo AC. ¿Así? No, todo. Y deja solo hasta la AC. Ahí queda punto y coma, doble comillas. ¿Sí o no? Mira a ver los paréntesis si ya están bien. O de pronto te estaría sobrando alguno. Arrastra. Y Ya, ahora revise. sí le cambió. Sí, ahora sí le cambió el falso que tenía acá. Pero revisemos. Miremos arriba. Entonces, si quieres, revisemos el primero. Los dos, póngale a matemáticas, con el primero que revisemos está bien. Póngale a matemáticas 80. Si saca 80 en los menos de 100, del resultado debe ser NA, ¿cierto? Porque no pasó. Póngale más de 100 a matemáticas. El resultado es E porque pasó matemáticas, pero no estadística. Ahora, lo contrario. Póngale más de 100 a estadística. En este caso me debe sacar AC porque juntos están pasando. Y bájale ahora a matemáticas. Y debe sacarme M. ¿Sí ves? Sí. Gracias, profe. Creo que ese no. Sharon, cuéntame. Sharon y Vanessa. Profe, es el ejercicio de clase, creo que, espérame un momento. De curso. De curso. ¿En esa misma 7? Sí, señora. Curso. Sí. Ahí es un sí y debes cumplir las 3 condiciones. ¿Lo compartes o lo comparto? ¿Cómo, Charo? Profe, yo soy Kimberly, sino que este es el team de mi hermana. Es que no entiendo muy bien, o sea, no lo hicimos con varias fórmulas, pero no entendí muy bien con qué fórmula sería. ¿Lo puedes compartir o quieres que lo comparta yo? Sí, profe, yo lo comparto. Espera un momento. Bueno. Listo. Ya, profe. Listo, profe.
Pero no estamos viendo el ejercicio. Ah, perdón. Ahora sí, profe. Listo. Entonces ubícate allá en la primera, donde está el primer dato del primer estudiante. Ahí. Entonces, vete al FX arriba para poder ver mejor la forma. Lo estoy haciendo con papel. Ahorita, póngame. Entonces, mira, tú tienes ahí, tienes claro que para pasar tienes unas condiciones que te da el ejercicio. Todas esas condiciones las debes colocar en la prueba lógica. Borra lo que dice ahí en valor sí verdadero. Listo. Y vete allá a la prueba lógica. Ok. Entonces, ahí borra todo para que no te confundas. Listo, profe. Entonces, la primera condición dice que, leyendo, dice, la nota 1 debe ser mayor o igual a 5, la nota 2 también, y debe tener máximo 10 faltas de asistencia. Entonces, las tres condiciones las tienes que colocar dentro de la misma función lógica. Entonces, coloca I, que es la función que vamos a anidar acá, y abres paréntesis. Ahí entonces te vas a la nota del primer parcial, del primer estudiante. Y revisa si es mayor o igual a 5. Entonces, ese dato es mayor o igual a 5. Punto y coma. Y nos vamos a la otra condición. La nota del segundo parcial es mayor o igual a 5. Y nos vamos para la tercera condición. Entonces, punto y coma. Nos vamos a las asistencias. Ese primer dato de asistencias es menor o igual a 10, que dice máximo hasta 10. Entonces yo necesito que sea menor o igual a 10. Máximo 10. Cierras paréntesis. Y en el valor sí verdadero colocas aprobado. Y en el valor sí falso, pues coloca comilla, espacio, comillas, para que te quede en blanco aquellas personas que han aprobado. Listo, profe. Y le das a aceptar. Falta corregir una letra. Dice aprobado. Bueno, aprobado. Sí, ya después la corriges ahí. Pero la debes corregir en la primera. Y luego arrastras. Listo.
¿Listo? Entonces, Ok, cuando profe. te ponen tantas condiciones, pues tú debes analizarlas todas y colocarlas dentro de la misma prueba lógica. Ok, profe. Muy bien. Vanessa, cuéntanos. Profe, para mí es en la hoja de, Muchas gracias, ¿qué? profe. De estados de densidad. Sí, cuéntame. ¿Vas a compartir o lo comparto yo? Sí, profe, ya comparto. ¿Ya lo están viendo? No, todavía no. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí. Bueno, profe, mi pregunta era en esta tabla de abajo, en lo de la superficie total de la República Mexicana. Entonces, pues yo tomé la columna de superficie del Estado y la sumé. Quería saber Sí. si hiciera así. Sí, eso es eso nomás. Y aquí es que, digamos, contar cuántos estados tienen una superficie mayor a Mayor 50.000 a también. 50.000, sí. Y en superficie total de los estados de baja, entonces, digamos, contar cuántos estados tienen baja, ¿sí? Baja, exacto. Ah, ok, profe. Y discúlpame, espera, ¿en dónde era? Ah, profe, pues es que como, digamos, bueno, mi computador y mi Excel son antiguos, entonces pues yo me la pasé buscando la función buscar H y buscar B y no la encontraba. Entonces me parece que la función es consultar B y consultar H. Quisiera saber si son las mismas. Párate allá arriba en el FX. FX. Ubícate en cualquier Ajá. celda. Vale, Arriba en espérame. FX. En cualquier celda desocupada. Bueno, profe, espérame. Entonces. Bueno, pues aquí yo lo hice así, mira, consulta H. Bueno, pero ubícate en cualquier celda. Ah, sí, es la misma. Mira, valor buscado, matriz buscar en, indicador filas y ordenado. Sí, es la misma. Ah, vale, profe, muchas gracias. Y profe, aquí en proveedores, ¿me podrías explicar cuál es el valor promedio, por favor? ¿Cómo lo El, sacaría? el valor promedio del promedio. Entonces, igual función promedio Sí, señora. del rango G4 de ese rango. Exactamente. Ahí Ah, sí, ok, bueno. ¿Y el número de registros? entonces es con la función contar o contará, que vas a contar cuántos proveedores hay. Ah, vale, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con los temas del día de hoy, que son muy corticos y son complementarios a lo que hemos venido revisando con la función contar sí y sumar punto sí. Si yo necesito contar, pero ya me están poniendo más de una condición, entonces ya debo es contar punto sí conjunto o utilizar la función sumar punto sí conjunto. Si ya me están poniendo más condiciones para sumar o para contar. Y lo mismo sucede pues con la función promedio.sí y promedio.sí punto conjunto. Entonces aquí en este ejercicio
que lo voy a ampliar un poco más para que lo vean ustedes, tengo unas zonas, tengo unas categorías y tengo unos precios. Tengo un cuadro resumen para contar, para sumar y para sacar el promedio. Pero en el ejercicio me dicen que debo completar ese cuadro teniendo presente que sea la zona centro 2. Es decir, que tengo solo una condición y que esa condición es que sea de la zona centro 2. Entonces, en ese orden de ideas, pues es un contar punto sí, como el que venimos trabajando. A ver si lo tengo acá, ¿no? Entonces es un contar punto sí. ¿Y cuál es el rango? Entonces me están preguntando de la zona centro 2, entonces selecciono el rango, lo voy a fijar de una vez. Quería ver si me da opción F4, muy bien, y ahora sí encontré cómo hacerlo. ¿Y cuál es el criterio? Entonces es centro 2. ¿Listo? No tenía necesidad de fijar el rango porque pues solo voy a hacer una cuenta, pero es que estaba aquí ensayando como mi teclado y aproveché de una vez. Listo. ¿Cuántas zonas de centro 2 hay? Hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro y hay 5. Listo. Sumar puntos sí. Entonces es de las que ya hemos usado. Sumar puntos sí. Entonces, ¿cuál es el rango? Vuelvo y juega las zonas. ¿Cuál es el criterio? Que sea centro. ¿Y cuál es el rango de suma? Los precios. Entonces, aquí tengo la suma. Vamos a mirar el promedio punto sí. Entonces me vengo. Promedio punto sí. Entonces, esta función tiene muy parecidos los criterios, los argumentos a la de sumar punto sí. Está el rango, que son las zonas. El criterio, que sea centro. Y el rango ahora ya no es el de suma, sino al que le quiero sacar el promedio, pero en este caso es al mismo rango de precios. Y le doy a aceptar y en este caso tengo que son 5 de esa primera condición, que la suma de esas 5 zonas es este y el promedio es este. Entonces, sencillísimo, ¿cierto? Pero aquí en zona llave, a pesar de tener los mismos datos y que me pidan este mismo cuadro resumen, ahora voy a verificar que tengo dos condiciones. Entonces, condición 1, ¿cuál es? Que sea centro 2. Y como condición 2, el ejercicio me dice que sean de llave plana. Entonces es aquí cuando usted determina que tiene más de una condición, es cuando usted determina que ya no puede contar puntos sí, ni sumar puntos sí, ni sacar el promedio puntos sí. Que en este caso, entonces va a necesitar, es la función que se llama contar puntos sí, pero punto conjunto. Le da a aceptar. Y acá, entonces empieza a pedirme los rangos y los criterios para cada condición. La primera condición es que sea centro 2. Entonces, el primer rango serán las zonas. El criterio será centro 2.
Y el rango para el segundo criterio, entonces es la categoría. Y ese criterio es que sea llave. ¿Sí es claro? Como tengo dos condiciones, pues él me pide dos rangos de criterios. Le doy a aceptar y entonces ya hay solo dos que me cumplen esas dos condiciones. Miremos a ver. Centro 2 hay 1, hay 2, hay 3, por acá se me quedó otro, 4 y hay 5, que fue lo que nos dio la cuenta del ejercicio anterior. Pero que de esos centro 2 sean también llave plana, hay uno acá. Este no porque es tuercas, este es llave estrella, este es llave plana. Entonces fíjense que solo hay dos que cumplen esas dos condiciones que hay acá. ¿Cómo haremos la suma? Entonces la suma, vamos a buscar el sumar punto sí, punto conjunto. Y lo primero que me pide ahora es el rango de suma. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sumar? Los precios. ¿De quién? Del primer rango que se llama centro, zona. Y el criterio es que sea centro 2. Y el siguiente rango es de categorías. Y el siguiente criterio es que sea de llave. Le doy a aceptar. Y él viene y me suma lo que cumple esas dos condiciones. Fíjense que lo voy a hacer aquí manual. Es decir, que él me está sumando este dato más este otro dato, que son los que cumplen, y por eso me da 1113. ¿Sí ven? En el caso del promedio, entonces de la misma manera, vamos a buscar el promedio. Por acá debe estar el promedio punto sí, punto conjunto. Igual que en la suma, lo que me está pidiendo es que primero seleccione el rango donde él va a calcular el promedio, el rango para el primer criterio, que sigue siendo la zona, 2, el rango para el siguiente criterio, que en este caso son las categorías, y aquí que sea de llave plana. Le doy a aceptar y ya obtengo la cuenta, la suma y el promedio para esas dos condiciones. Entonces, de esta manera, fíjese que hicimos repaso de estas funciones, vimos unas nuevas, de una manera muy sencilla. Nos falta una función por ahí para mencionar y se llama la función contar punto blanco. Esa función contar punto blanco lo que hace es contarme el número de celdas que están en blanco dentro de un rango especificado. Entonces yo selecciono todo el rango que quiero, le doy a aceptar y él me dice que hay 3 celdas en ese rango que yo le seleccioné que están en blanco. ¿Cuáles son? Fíjense que aquí tenemos una, 2 y por acá tenemos otra. Si llegásemos a quitar otra, pues el dato se va a incrementar. O si por el contrario, empiezo a darle, a completar la información, pues ya él va a disminuir la cuenta. Esta es la otra función que hay para este tema.
Entonces, fíjense que con esto estamos terminando los temas de funciones. La próxima semana, que tenemos sesión el día martes, vamos a trabajar tablas dinámicas, filtros avanzados y subtotales. El miércoles tenemos nuestra última sesión de PowerPoint, o nuestra última sesión con el tema de PowerPoint más bien. Y el día 6 tenemos una sesión de preguntas. Entonces, con esto estaríamos, con estas funciones estaríamos terminando nosotros el tema de funciones. Preguntas, inquietudes de estos tres temas, Vanessa. ¿No? No, profe, no, señora, qué pena. Tranquila. Aquí hay un ejercicio que se llama catálogo, donde lo único que ustedes tienen que tener presente es el criterio que me están pidiendo. Aquí me están mostrando unos nombres de unos vendedores, unos meses, unos años, unos libros, las ventas, unas comisiones, unas unidades y la región. ¿Qué me están pidiendo aquí? Que saque el total de la venta de solo los catálogos. Entonces, ¿cuál función utilizo acá? Un sumar.si. Porque solo es un criterio, una condición, que sean catálogos. Entonces, vengo en el rango, selecciono los productos. En el criterio, debo tener cuidado con la tilde, catálogos. Y en el rango de suma me dice total de ventas. Entonces selecciono y aceptar. Ahí no hay ninguna dificultad. Me dicen que el total de ventas de los vendedores cuyo nombre terminen en H. Entonces me vengo a los nombres. Fíjense cómo están los nombres registrados. Los nombres están con un dato de nombre, un espacio y un dato para los apellidos. Esta es más o menos la estructura que tiene, ¿cierto? Nombre, espacio, apellido. Pero aquí en el ejercicio me están pidiendo que sean los nombres, entonces los nombres que terminan en H. Espacio y el asterisco o el comodín para el apellido. Esa es la estructura que debo ubicar en el criterio. Entonces, me vengo nuevamente porque me están pidiendo total. Quiere decir que es un sumar.si de los nombres. Entonces, vengo y escojo los datos de los nombres. El criterio, entonces lo voy a colocar entre comillas, asterisco, H, espacio, comillas, y el rango de suma dice que es las ventas. Selecciono y le doy a aceptar. Entonces, de esta manera, él viene y busca cuántos vendedores su nombre termina en H y suma las ventas que ellos hicieron. Verifiquemos qué nombres terminan en H. Aquí está Elizabeth. Aquí hay otra Elizabeth. Miremos a ver qué otro termina en H. No más, solo esos dos. Y las ventas de esos dos personajes a mí me dan 248,000, dice aquí en la barra de estado. Vamos a ver si dice lo mismo aquí en el ejercicio. 248,000. ¿Sí? Sí, profe, es correcto. Ahora bien,
¿Cómo sería la estructura para el último? Dice, total de unidades de los vendedores cuyo apellido comienzan con S. Entonces la estructura es asterisco, espacio, S, porque el apellido es el que empieza con S, asterisco. ¿Sí? Eso debe estar entre comillas, ¿sí, profe? Eso va entre comillas cuando yo lo estoy colocando aquí en la fórmula, en la función. Entonces el rango, vengo y selecciono nuevamente los nombres. En el rango coloco es comillas, asterisco, espacio S, asterisco y cierro comillas. Y en el rango de suma lo que me están pidiendo es las unidades. Entonces vengo aquí a la opción de unidades y selecciono. Entonces dice que hay 156 unidades de estos que apellidos comienzan con S. ¿Sí? Miremos quiénes empiezan con S. Aquí está un Saavedra. Aquí hay un Sninder. Hay un Sommer. Un Simpson. Y creo que no hay más. Entonces sumemos las unidades de estos personajes. Las unidades son 70 más 12 más 69 más 5. Creo que están ahí los 156. ¿Sí ven? Entonces, fíjese que lo que vimos de comodines en algún ejercicio también se aplican en estos criterios. Simplemente es que ustedes puedan identificar cómo colocan la estructura de ese comodín y ya no hay ningún problema. Preguntas, por aquí hay alguna pregunta. No, señora. Bueno. Estos entonces son los temas de funciones. La invitación es a que ustedes sigan explorando porque como les he mencionado, Excel tiene muchísimas funciones que les van a servir a lo largo de todas sus actividades. El día martes, entonces, vemos unos temas de análisis con tablas y con esa parte estaríamos cerrando Excel. Muchísimas gracias por su participación. Quedo pendiente de cualquier inquietud. Cuéntame, Nicolás. Profe, es que yo tengo una pregunta con respecto a la guía 7. Dime. En la parte de llamadas, pero es que no, o sea, ahorita me queda muy complicado compartir pantalla. No sé si tú me podrías hacer el favor. Llamadas, guía 7. Vamos a mirar. Listo, llamadas. Es que ese punto no lo entendí bien, profe. Tú tienes que generar acá los nombres de unas personas que ya puede ser Luis o María, al azar, ¿cierto? Sí, Y señora. también generar unos minutos de consumo, que dicen que generalmente hablan entre 5 y 120 minutos. Entonces yo puedo generar esos números de forma aleatoria entre 5 y 120 minutos. Y acá tengo los minutos que esos muchachos consumieron. Debo calcular el precio del minuto dependiendo de estos rangos que hay aquí. ¿Cuántos rangos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos sys necesito?
4. 4, ¿cierto? Al igual que proveedores, tengo que ahora mirar aquí el rango, pero no me voy por este rango de aquí. ¿Sí ven? Que yo estoy tomando aquí la comparación con el valor menor a este rango que hay aquí. Es exactamente este mismo planteamiento al de llamadas. Entonces yo me voy aquí ahora por este lado, por este rango para hacer ese planteamiento. ¿Cuál es la diferencia entre este planteamiento y el de proveedores que hay acá? Que yo estoy colocando en una misma celda el rango. Aquí estoy separándolos. Pero esto es lo mismo que si yo dijera, esto es mayor o igual a X y X es menor e igual a 9. ¿Sí? Esto es lo mismo que hay acá. Entonces no se pierdan en esta parte. Entonces aquí empiezan a plantear las funciones sí, comparando este dato con este de acá. Y si eso es verdad, pues el resultado será este precio. Si no, continúan con el siguiente y así hasta llegar al último precio. ¿Sí te quedó claro? Listo, profe. Sí, señora, muchas gracias. Muy bien. Profe, ¿y en el cargo? En el cargo, acá dice, es el monto que cada hijo podría, es el monto que cada hijo pagará por día de acuerdo a los minutos que haya consumido. Entonces es la multiplicación entre minutos por precio. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿había otra pregunta por acá? No. Muy bien, mis queridos aprendices, entonces les deseo un feliz día, un feliz resto de semana y con ustedes nos estaríamos encontrando hasta el próximo martes. Recuerden que mañana por temas médicos no puedo acompañarlos, entonces por eso nos vemos hasta el próximo martes. Gracias, profe. Bueno, buen día para todos. Feliz día. Gracias, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. Hasta luego. hasta luego, buen día. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.